Muy bien, y ahora vamos a darle la bienvenida a nuestros siguientes invitados para tocar un tema muy interesante, ¿no? El tema de esta campaña que existe en nuestra ciudad. Ustedes han visto ahora las pancartas, seguro por algunas partes de algunas vías que ustedes transitan, y es conocida como Con mis hijos no te metas. Estamos con Beatriz Mejía Mori, con Cristian Rosas, ellos son representantes de este colectivo, y también con el sexólogo Cristian Martínez. Él es psicólogo clínico, él es especialista en sexualidad humana, para que también nos ayude un poco a aterrizar el tema científico respecto de esto. Empecemos con usted primero, Beatriz. ¿Cuál es la gran preocupación que ustedes tienen y con qué fin se abocan a este colectivo Con mis hijos no te metas? Y mira, en la propia denominación del colectivo refleja la preocupación de la imposición por parte del Estado de contenidos en el currículo educativo, o sea, el qué enseñar y cómo enseñar a nuestros hijos, que es un derecho fundamental de los padres y de los niños, reconocido por el artículo 3º y 5º de la Convención Americana de Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en sus artículos 1, inciso 1, establece que es derecho de los pueblos determinar su organización política, económica, social, cultural, educativa y todo lo que contempla la definición de aquellos aspectos de política de Estado que le van a afectar la vida. Entonces, en esa dimensión, los padres dicen, el Estado no puede venir a enseñarle a mis hijos de alguna manera cómo tienen que desarrollar su vida sexual en contra de lo que yo creo que debe ser la formación de mis hijos. Y ese es el fondo del reclamo: con mis hijos no te metas. Claro, lo que aducen los defensores de, digamos, esta política educativa es que más bien no está destinada o orientada a ser una orientación sexual, sino más bien a generar un respeto hacia la mujer, hacia la igualdad entre los dos sexos, y que eso sería algo positivo. Claro, afortunadamente el paquete de ideología de género que se ha aplicado ya en muchísimos países del mundo siempre tiene los mismos modos. Viene con métodos engañosos, con declaración de que se busca igualdad y tolerancia frente a las diversas manifestaciones de conducta sexual. Pero en el fondo lo que se está buscando es una cultura social permisiva del homosexualismo, y no solamente el homosexualismo, sino de toda conducta sexual distinta a lo que es la conducta sexual natural. Y esto está reconocido en todo el mundo, porque ya se ha venido aplicando, además con resultados muy destructivos para la niñez en diversos países del mundo, donde los niños a 11, 12 años deciden cambiarse el sexo porque les están enseñando desde muy temprana edad que esto es una alternativa. Y además el material, por ejemplo, concretamente con Perú, ¿no es cierto? El material, de la manera que ha sido preparado, es para inducir la conducta homosexual en los niños, tanto varones como mujeres. Y no es que esté yo queriendo ser tremendista, ni imagínate, somos millones de personas que en este momento tenemos la misma preocupación. Nos mencionaron, es que están confundiendo la interpretación de lo que dice el currículo. No es que estamos confundiendo. El currículo es muy claro, los contenidos que están en los diferentes textos, el material educativo, y ha sido materia de una investigación. Esto no es cosa que recién lo van a aplicar a partir del 2017. Lo han venido aplicando ya desde el año 2009 con el gobierno de Alan García, en el gobierno de Toledo, en el gobierno de Humala, ¿no es cierto? Y en el gobierno, en el presente gobierno. O sea, ha atravesado varios ministros, Chan, Saavedra, que como gerente de pobreza y género para América Latina en el Banco Mundial era un experto en este tema, ha sido, digamos, un impulsor, no solamente en Perú, sino en diversos países de América, del paquete de la ideología de género, que ahora se ha aplicado aquí. ¿Qué significa ideología de género? ¿Qué es? En realidad, por la ideología de género se trata de enseñar a los niños y jóvenes, y en general a los adultos también, que la identidad sexual no es congénita. Uno no nace con su identidad sexual, sino que es susceptible de ser formada a través del tiempo y los años y las experiencias de vida que usted tenga. Si nace varón o mujer, el niño o niña, no necesariamente va a tener una identidad sexual de hombre o de mujer, porque esto se construye. Entonces les enseñan el concepto. No, más bien es todo lo contrario, es que ya uno nace con una identidad sexual al margen de si es de sexo masculino o femenino, y esa identidad se tiene que desarrollar y preservar. Por eso, pero puede ser que uno tenga una identidad sexual femenina siendo hombre.
Eso es a lo que va. No, lo que dice... El desarrollo, digamos... Lo que dice el contenido de este currículo y los diferentes materiales es que el niño construye su identidad a partir de su socialización, de las relaciones, predisposiciones, lo dice textualmente, de sus relaciones, predisposiciones, el niño decide construir su identidad. Entonces, esto es muy claro en el currículo. Mire lo que dice, acá está. A ver. Construye su identidad. Esta es la página 35. Ya, pero... El niño construye su identidad. El estudiante conoce y valora su cuerpo y dice, vive su sexualidad de manera plena y responsable. Ya, pero ¿no eso es cierto? no significa que se determina su identidad. Transforme en algo que no es. No, pero dice, determina su identidad sexual y de género. Hace una distinción. ¿Dónde dice y de género? Acá lo dice, está subrayado con amarillo. Sí. ¿Ya? A ver, dice, vive su sexualidad de manera plena y responsable. Identidad sexual y de género. O sea, No, hacen es esa tomar distinción. conciencia de sí mismo como hombre o mujer, a partir del desarrollo de su imagen corporal y su identidad sexual y de género. Augusto, mira, me gustaría complementar A ver, el y tema, después ¿no? vamos con el, Sí. con el doctor, nuestro psicólogo. La diferencia que nosotros tenemos no es semántica. O sea, nosotros estamos de acuerdo que existe igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, sino es sintáctica. En otras palabras, para garantizar esa libertad, que es un derecho humano, al trabajo, que es un derecho fundamental, no es necesario usar el término género o igualdad de género. ¿Por qué? Porque el género es un concepto social, no es natural. Nadie nace con un género, y el especialista no va a dejar mentir. Uno nace con un sexo, hombre y mujer. ¿Por qué nos preocupamos? Porque la ideología lo primero que hace es reemplaza un significado que estamos mutuamente de acuerdo. Igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, primera etapa. Segunda etapa, pide cuota de género. Tercera etapa, alternancia de género. Cuarta etapa, equidad de género. Y la quinta etapa le está diciendo al ser humano cómo debe pensar, creer, vivir. Y nosotros creemos que ese no es el rol del Estado, en ninguna etapa. Pero no está haciendo eso, ¿no? Pero ¿por qué reemplazar entonces la igualdad de oportunidades por igualdad de género? Es como que en el currículo aparezca un término como pagano, pecado, que es un término religioso. O aparezca el término proletariado burgués, que es un término político. Uno puede estar de acuerdo como en desacuerdo, pero eso no corresponde al Estado tomar postura y promover. A ver, vamos a conversar con... Me parece que no es lo que... No está orientado hacia ese... Por ahí no va la cosa, pero en fin, vamos a hablar con el profesor, el psicólogo clínico. Él es especialista en terapia clínica y sexológica. Se llama Cristian Martínez, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué le parece a usted todo esto que ha escuchado? Bueno, yo vengo trabajando este tema desde hace ya 16 años, ¿no? Entonces, y lo vengo enseñando en distintas charlas en colegios, en la universidad, y eso es a lo que me dedico, y eso es lo que he investigado, y es lo que me he formado, y soy sexólogo y psicólogo, entonces algo del tema sé, ¿no? ¿Qué es lo que hay que entender, en primer lugar? En primer lugar es que sí, es verdad que las personas nacen con un sexo. Naces con un pene, eres hombre, naces con una vulva, eres mujer. Tu sexo es, si eres hombre, pene, si eres vulva, si tienes vulva, mujer. Hasta ahí todos estamos de acuerdo, es con lo cual el médico ni bien nace, ve que tienes y listo. Ahí viene después el género. ¿Qué es el género? Si bien cierto, es la construcción social donde te dice si eres masculino o eres femenino. Y eso va cambiando en el tiempo. La gente te puede decir, oye, te ves muy masculino o te ves poco masculino, te ves muy femenino o te ves poco femenino. Sí, pero Ese la es un orientación tema. sexual... Y la orientación sexual es otra cosa totalmente distinta. Claro, es una atracción. La orientación sexual es hacia dónde tú quieres, te atrae una persona sexualmente, íntimamente, amorosamente. Y ahí está el tema de son heterosexuales, homosexuales, asexuales, bisexuales. Y otra cosa muy distinta es tu práctica sexual. 57 diferentes sexualidades tiene Facebook ahora. Pero mira, en tu práctica sexuales, tú puedes tener prácticas sexuales homoeróticas, heteroeróticas, claro, autoeróticas, y la autoerótica más conocida es la masturbación, es una práctica sexual. Que te autoestimules no quiere decir que seas un enfermo. Que abraces y eróticamente a una persona de tu mismo sexo. Yo con Cristian, ¿no?, lo abrazo y le doy un beso en la mejilla, no significa que yo sea homosexual. ¿Ok? Entonces son distintos. La construcción del género se va dando a lo largo de toda la socialización, es verdad. ¿Por qué? Porque desde chiquito te dicen, oye, ¿tu hijo qué va a hacer? Hombre, ya hagamos el baby shower celeste, porque es hombre. Rosado, ¿por qué no? Sí, pero no obstante,
toda esa, digamos, natural manifestación de la masculinidad, el color celeste, llevarlo a jugar fútbol y todo lo que quieras, ese hombre puede ser que tenga una orientación sexual en la que le atraen los otros hombres. Es que estamos hablando de cosas totalmente distintas. Por eso. Porque tú puedes nacer con un pene y ser hombre. Y te gustan los hombres. Te pueden gustar los hombres, tu orientación sexual es homosexual, te atrae la persona del mismo sexo, y tu identidad de género puede ser o muy masculino. Pero a ese lo visto de Rambo y va a seguir siendo homosexual. Claro, y va a seguir siendo homosexual. Conocemos a muchos homosexuales que son muy masculinos como homosexuales que son más afeminados. No dejan de ser hombres. Ojo, siguen siendo hombres. Ahí está el error. Entonces, cuando yo le enseño al niño que te está diciendo, oye, eres homosexual porque estás jugando con las muñequitas y qué sé yo. No, el hecho que tú de repente seas más delicado, que no te guste correr, que no seas tan violento, no es que te estés volviendo homosexual. Vamos a hacer una breve pausa, doctor, y volvemos con Cristian, que quiere hacer aquí, me imagino, varias precisiones. Volvemos tras una breve pausa. Ahora sí. Cristian Rosas, representante de Con Mis Hijos No Te Metas, para dar tu punto de vista respecto a lo que acaba de decir nuestro amigo. Lo que acaba de decir nuestro amigo Cristian es mencionar lo que dice la Asociación Americana de Psicología, que define la orientación sexual como una atracción sexual, romántica, afectiva, duradera hacia otros. Pero la pregunta de cómo se hace la orientación sexual tiene dos verbos. Uno es se moldea a una temprana edad y el otro verbo es se desarrolla. ¿Qué significa eso? Que para el niño no es una decisión porque es el receptor. O sea, ¿no consideras que una persona nace con esa orientación? Ahí hay un tema, no estoy dando una opinión, ¿no? Quiero trasladar lo que escrito está por la psicología y poder explicarlo para que se pueda entender, porque si tú me preguntas, ¿es una elección? Yo te digo no, y podemos coincidir, pero la comprensión es distinta. No coincidimos ahí. ¿No? Porque mira, ahí dice las preguntas frecuentes de la Asociación Americana de Psicología, dice, en la mayoría de los casos se moldea a una temprana edad, se moldea. ¿Tú, Augusto, elegiste hablar español sobre inglés o alemán? No, porque fuiste receptor de una formación lingüística. De la misma manera, las atracciones sexuales se moldean. El emisor, que son los padres, el entorno, la familia, la cultura, sí tienen la decisión. Segundo verbo que utiliza la psicología es se desarrolla. Somos seres humanos sexuales, efectivamente. Si uno estimula, va a desarrollar distintas atracciones. No basta una mujer, van a querer ser poliamorosos o quizás experimentar otras atracciones. Ahora, respecto a la genética y sobre la cuestión de que si se nace o no, la genética sí está asociada con la orientación sexual. Y la genética sí puede predisponer el desarrollo de la orientación sexual. Sin embargo, la genética no predetermina la orientación sexual. A ver. Ahora, ¿qué significa esto? Una vez más, esto que los transmito no es una opinión. Esas son las conclusiones del proyecto Genoma Humano, que es el estudio más grande de la historia humana sobre los genes, dirigido por 9 años por el doctor Francis Collins. Y él que dice que la predisposición para desarrollar la homosexualidad en la genética es de 20%, que es la mitad de la predisposición de desarrollar la agresividad. En otras palabras, pensar que uno nace predeterminadamente homosexual no es científico. Este debate se agotó en 2009. Por eso, la definición de orientación sexual ya no es en ninguna institución psicológica del mundo como una condición. Antes se decía así, la orientación sexual es una condición con la cual uno se nace. Ahora ya no. Ustedes, periodistas, pueden verificar, los televidentes también van a internet, solamente es una atracción. Por eso nosotros decimos que las atracciones, que pueden ser 50 o 60 o las que consideren, requieren libertades. Los sentimientos requieren libertades. Igual que la religión, libertad, no protección. Porque si el sentimiento le das una protección, al igual que la religión, y tú no eres cristiano, yo te digo cristofóbico, eso sería ilógico. Tú eres libre de rechazar mi fe y yo de rechazar tu ateísmo. Si tú rechazas mi atracción sexual y yo la tuya, tampoco debemos ser criminalizados, porque son sentimientos. Son aspectos que nosotros consideramos que requieren la libertad que el Estado debe de garantizar, más no la protección. Bueno, quisiera que participe un ratito Beatriz y de ahí tratamos de meter una última participación de nuestro clínico sexólogo. Claro, es que el tema en debate y la preguntarte sobre lo que ha pasado con el caso de Ugarteche, que ahora es
por una cuestión de legislación de México aquí, ha pasado esto en nuestro sistema judicial y ahora ahí van a tener en su DNI, va a decir casado, 2 hombres. No, porque esto es una sentencia de primera instancia, todavía tiene que pasar a la segunda instancia y eventualmente llega al Pero le Tribunal parece incorrecto eso, Constitucional. No, es que simplemente... Estado civil, o sea, digamos, no religioso. Es que una sentencia tiene que tener un rigor de aplicación jurídica, tiene que ser emitida en el marco constitucional y legal del país, porque si no está vulnerando el principio de legalidad, el principio de seguridad jurídica de que tú vas ante un juez y tienes como parámetro el sistema legal. O sea, no puede venir un juez... de la unión civil de 2 personas del mismo sexo. No, es que no está en discusión el matrimonio, señor Ugarteche, ahí. Lo que está en discusión, y es el fundamento de RENIEC para no haber registrado esto, es que de acuerdo a las leyes peruanas no pueden escribirlo. Y la jueza ha dicho que sí, porque le parece muy malo que no se pueda escribir. Y saca como fundamentos unos principios de Yogyakarta que nada tienen que ver, o no es un tratado, no es una norma imperativa en Perú, y es absolutamente relativa, que si uno quiere lo puede considerar, pero no para los efectos de una sentencia. O sea, una sentencia judicial tiene que tener un rigor técnico. Esa jueza cometió prevaricato, que es emitir una sentencia en contra del texto claro y expreso del artículo 234 del Código Civil. Doctor, a ver, usted sé que quería hacer algunas precisiones respecto sí, a lo que dijo... Sí, las investigaciones dicen que obviamente desde el lado genético se sigue investigando, pero hay que tener en cuenta, Augusto, que acá hay varias posturas. Hay la postura psicológica, la postura médica, la postura biológica. Entonces, desde la sexología, ¿qué se hace? La sexología es interdisciplinaria. De todas las disciplinas se hace un diálogo. Porque si no, la sociología va a decir una cosa, la psicología otra cosa, y no llegamos a ningún acuerdo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Que sí, la persona nace con una orientación sexual. Tú naces heterosexual, bisexual, homosexual. Siendo heterosexual, u homosexual, o bisexual, o lo que fueses, puede ser, entre comillas, más heterosexual según tu cultura, o menos heterosexual. Y eso te lo pueden condicionar y lo puedes ir haciendo, y va ligado a hormonas, etcétera, ¿no? Obviamente, si te inyectas mucho más testosterona, que es lo que ha pasado en bastantes investigaciones científicas, ¿qué haces? Vas a tener mucho más deseo sexual y vas a querer a cada rato tener un acto coital, seguramente si eres heterosexual. Pero eso no significa que heterosexual quiere porque está queriendo reproducirse. La sexualidad va más allá de lo genital. Si nosotros pensamos solamente que el sexo, que la vida sexual está ligada a lo genital, al pene, a la vulva, estamos limitándonos como persona. La sexualidad es un tema de amor. Es un tema de identidad, cómo yo me identifico con mi sexo, cómo yo me identifico con mi género, y esto es cambiante, va cambiando a lo largo de nuestras vidas. Las orientaciones sexuales se van moviendo, y eso viene de los estudios de Kinsey. O sea, para cerrar, porque estamos volando, ¿tengo tiempo o no tengo? Muy pequeña, 2 minutos. Tengo una muy pequeña y breve pregunta para mi amigo o mi compañero Cristian, ¿no? ¿Quién dice o en dónde dice que la orientación sexual se nace? ¿Qué estudio? Sí. O sea, ¿qué estudio? ¿Qué científico? ¿Dónde dice? Mira, o sea, yo he buscado, muy simple, he investigado por años para el todas tema. las personas. Vayan Mira, el último debate que tuvimos con el doctor Huertas, pero yo le pedí y hasta ahora no me responde. Le voy a decir. Le escribo todos los días a RPP, no me da. Lean un artículo que Elmer Huerta, ya que lo estás diciendo, escribió en mayo del 2014. Claro, creo. Él menciona un caso de Gran Bretaña que ya se rectificó. Y ahí está. Pero ya se rectificó. Pero se rectificó, mira, te explico, se rectificó Simon Levi, que dijo que descubrió el cerebro gay, se rectificó. Se rectificó Dean Hamer, que le puso nombre XQ28 al gen gay, se rectificó. Es que si estamos hablando entonces están citando fuentes de personas que ya se rectificaron. Pero bueno, si es que hablamos de que el homosexual no se nace, entonces el heterosexual tampoco se nace. Es que ahí hay una Bueno, hay una entonces, cuestión. el heterosexual tampoco nace. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos volvemos heterosexuales en el mundo? No, pues. Bueno, no, pues. A ver, Y las familias tampoco, pues, porque los homosexuales y los bisexuales, ¿de dónde nacen? De familias heterosexuales. Bueno, la psicología, entonces va más allá. Esta discrepancia demuestra que no se puede poner en la educación de nuestros niños como un dogma o como una cosa universalmente aceptada Es que cuando no lo es. construcción, Ideas de lo que debe ser la
la idea. sexualidad humana. Cuando hablamos de construcción, es como la persona pero es va más- construyendo toda Ahora, su mira, personalidad. un Eso es. segundo. Nosotros No, pero- construimos nuestra personalidad. Pero tú no tienes derecho, ni el Estado tiene derecho a Claro, imponerle esto a claro. los Yo niños no estoy peruanos. imponiendo nada. Es que lo están imponiendo. Y Claro, ese es o sea, el, no ese es es el el rol. meollo del asunto. Yo no No estoy es el imponiendo rol. nada. Lo Yo que estoy, nosotros yo estoy decimos es hablando que- lo que veo cada vez que Claro. voy a una charla, Mira, lo que veo cada vez que lo que se es dice, como- lo que veo en el día a día, lo que leo. Bueno, O sea, yo no estoy mira, imponiendo, mi nosotros tema no es el finalmente Estado. Sí, pero no no se queremos. lo hagas a los niños Sí, peruanos, claro. Lo que nada nosotros más. finalmente no rechazamos, el ejercicio práctico de Cristian. Lo único que nosotros decimos es que esto no es el rol del Estado. Y está Básico vulnerando y el derecho de elemental. los padres a Es tan decidir sencillo, ¿no? cómo No es el educar a sus rol. hijos. O sea, no le mando Por eso es, a mis con hijos mis hijos para no que te sean- metas. Oye, bien interesante con este sexólogos, debate que ¿no? hemos tenido. Pero- Deberíamos volver a hacer esto, Claro, porque pero de verdad puedo- hay mucho que pero ¿puedo hablar. cerrar con algo, Augusto? Sí, por favor. Es importante que la gente lea y que lea ciencia, que no lea religión, que lea ciencia. Nadie Eso está es hablando de importante. religión, ¿no? Nadie No, habla de no, no, religión. ¿Alguien habla de religión? no vamos a hablar de religión, pero que la gente lea y lea ciencia. Claro, Y es las lo que- investigaciones que es se lo que lean, hemos mencionado, que sean ¿no? investigaciones científicas, Son científicas. sin Proyecto Genoma influencia- Humano es el sin proyecto más influencias grande religiosas. genética del mundo. Sin Obama lo premió influencias como el mejor religiosas. científico Como el con pronunciamiento de vida. la Corte Europea de Derechos Humanos de La hace Corte 3 de meses, Estrasburgo, que ha 47 sentenciado a 0. 47 magistrados de 47 naciones por unanimidad Europeas a 0. que el derecho al matrimonio homosexual no existe. Por eso, Porque eso está en importante- la doctrina internacional de derechos Por humanos. eso, que Entonces, la política una cosa sea que le sin invito religiones. al Pero nadie pueblo está hablando de peruano religión. es Hay una a buscar obsesión en la con la web religión. los tratados internacionales de Es que las derechos personas humanos, que están en la donde van a ver que política son- precisamente pero todo son esto libres, son no tiene libres. ningún sustento. Muy bien, bueno, oye, nos hemos quedado con la Sí, gana, no, que siga. Vamos a tratar de repetir esto, de verdad, Beatriz, muchas gracias. Cristian, Gracias muchas a ti, Augusto, Muy gracias por la interesante, de verdad, oportunidad. este debate. Vamos Gracias. a tratar de volver a hacerlo porque de verdad se han quedado todavía muchas cosas En el tintero. y hay que desarrollar más este debate para tratar de ayudar a que no, nadie tiene la razón en estas cosas, ¿no? Hay que hablarlas y hay que tratar de entendernos unos a los otros. Gracias por habernos acompañado esta noche. Los dejo, conmigo será hasta mañana.